Escucha normal, ¿no? Sí, profe, se escucha. Muy bien. En el Alto está empezando a llover hace unos minutos, así que esperemos que no haya ninguna interferencia. Bien, antes que entren otros hermanos más, indicarles que ya se va a abrir en la plataforma el pequeño ensayo que es para la evaluación del módulo sobre cualquiera de los subtemas que hemos considerado en los contenidos. Entonces lo cargan por favor hasta el siguiente martes. Puede ser de 4 o 5 páginas, no tiene que ser mucho, sobre cualquiera de los subtemas que hemos llevado, ya sean resumiendo o combinando con otras concepciones, otros conceptos, pero enfatizando en los conceptos del saber, de las formas de conocimiento en el Aymara sobre todo, pero sería también interesante que lo combinaran desde el quechua. Debe haber categorías parecidas, diferentes en el quechua o incluso en otros idiomas. Eso es el segundo criterio. Y un tercer criterio, si no es solamente como un resumen de lo que hemos visto un poco, pudiera ser también una aplicación, digamos, de cualquiera de los conceptos que hemos visto uh, a cualquier ámbito de la ciencia, de la investigación. Eso es un poco algunas indicaciones para el pequeño ensayo que cada uno lo va a subir en la plataforma. Puede ser ahora mismo o si no, hasta el martes, por favor. ¿Alguna consulta tal vez sobre eso? Profe, los parámetros ya están en plataforma. Eh, no se ha puesto, digamos, indicaciones. Lo voy a poner después de esta clase, lo que les indico, pero es básicamente eso, ¿no? Primero puede ser resumir, ampliar, poner ejemplos de lo que hemos visto. Otro, complementarlo, lo aymara que hemos visto, con lo que he hecho, u otro idioma andino. Y tercero, o sea, tercera opción, digamos, puede ser aplicando algún tipo de investigación, algún saber, por decir, estamos entrando a Todos Santos. Entonces, así como en la primera sesión poníamos el ejemplo, ¿no? De cómo estarían presentes estas formas de conocer en el Aymara en una situación concreta, como sería el día de la chaya, el día del agasajo, a las chacras, a los animales, a la casa, etcétera. Entonces ahí estarían presentes, ¿no? De similar manera pudieran aplicar ahora a los Todos Santos, por ejemplo. O sea, ¿qué tipo de conocimientos estuvieran presentes, por ejemplo, el día de ir a visitar a las tumbas, etcétera? Cualquier otra situación, eso es un... Pero lo voy a poner de forma escrita para que no haya alguna confusión. Bien, entonces eso hasta el martes, por favor, y para pasar también al coordinador las ponderaciones, ¿no? de todos los participantes. Bien, antes de compartir las diapositivas preparadas para hoy, por favor, un ratito. Quisiera empezar recordando, resumiendo un poco todo lo que hasta ahora hemos estado conversando, ¿no? Bueno, la primera parte hemos tratado de repasar algunas cuestiones contemporáneas de la epistemología, ¿no? De la teoría del conocimiento, y sobre todo hemos tratado de
mostrar desde la justificación epistémica, es decir, cualquier cosa que declaremos que sabemos, es decir, un sujeto que está procesando información, un sujeto que conoce algo, cómo luego prueba, demuestra, justifica ese conocimiento, cómo va a responder, de qué manera es lo que sabe, ¿no? Eso hemos tratado de mostrar. Luego hemos entrado enteramente a las categorías propias de la Aymara, un poquito citando también a categorías similares en el quechua, ¿no? Hemos empezado por desglosar un poco la categoría de la observación, el ver, ¿cierto? El uñaña que hemos dicho en el Aymara. Entonces, hemos dicho que eso significa la percepción en el sentido convencional que suele tratarse eso en psicología o en epistemología, la percepción, ya sea visual, también auditiva y otras formas, pero digamos el paradigma es la visión, ¿no? La percepción visual. Pero eso hemos aprovechado para mostrar que en el Aymara tiene una potencialidad muy fuerte gracias al tipo de idioma que es el Aymara. Es decir, con sus 200 sufijos, hay 50 de ellos que al combinarse con los raíces verbales, en este caso del uña, para el uñaña, obtenemos más de 30 maneras de ver. Eso hemos llamado modalidades de la percepción visual, ¿no? Por ejemplo, sobre eso pueden poner ejemplos si es que se animan a hacer un pequeño ensayo sobre esa temática. Y hemos aprovechado también de ver niveles de cognición. No solamente hay diferentes maneras de ver, sino hay niveles u órdenes de la cognición visual, ¿cierto? Una cosa era el primer orden, el ver, luego el ver lo que se está viendo, o incluso el observar cómo se está viendo lo que se ve, etcétera. Puedo ir hasta cuarto orden. Hemos tratado de mostrar un poco eso. Luego hemos pasado a las otras categorías básicas también, que es primero el lupiña, el pensar, ¿no? Que es, ya no es, digamos, es hipotético. Y hoy día justamente lo vamos a complementar, esto del pensar, el pensar lo que es posible, lo que puede ser, con la lógica en el Aymara. Entonces, eso hoy día lo vemos, la forma de razonamiento que existe en el Aymara más allá de la lógica clásica. Eso es nuestro tema de hoy. Pero primero hemos introducido qué se entiende por el pensar, el lupiño en el Aymara, ¿no? También pueden hacer su ensayo sobre el pensar en el Aymara. Luego hemos visto el iatiño, es decir, ese saber vivencial, ese saber práctico, al mismo tiempo es, digamos, operativo, práctico, pero también teórico, ¿no? Hemos dicho que es vivencial y además tiene que ver con lo tecnológico, también el saber hacer cómo, el saber cómo, eso es en realidad el iatiño, ¿no? Es una combinación muy interesante entre la teoría, el saber lo que es algo y también saber cómo producirlo. Entonces, cuando se aplica, por ejemplo, a las ciencias naturales, por decir, el iatiña nos provee digamos, la concepción de cómo se produce algo en el mundo. No solamente una producción humana, tecnológica, sino cómo se produce en la realidad algo, ¿no? Algo que aparece, algo que se da. Eso es el iatiña un poco. Luego hemos pasado al amuyaña, que es ya una metacognición, incluye todas las demás formas de saber, pero esto ya es como un conocimiento mucho más global, atrapa, tiene acceso, digamos, a todo el acontecimiento, a toda la totalidad, valga la redundancia. Entonces, sus características son ese acceso a la totalidad, al todo, conoce el todo, porque incluye el ver, el escuchar, incluye el pensar, incluye el saber hacer también. Pero incluso el amuyaña puede captar lo que no se ha visto, lo que no se ha hecho, ni siquiera quizás se lo ha pensado. Llega a esos niveles que se podría explorar mucho más, pero simplemente les he mostrado que ese carácter global tiene. Además es una razón anticipativa, ¿no? Es decir,
antes de que ocurra algo, ya nos damos cuenta lo que se viene, lo que se va a venir o cómo se puede dar. Eso es el amuyaña, ¿cierto? Y está conectado no solamente con el saber técnico, sino está conectado con la ética o la moral, depende cómo lo veamos ambos conceptos. Entonces, no es alguien que solamente es interesado, solamente tiene un interés instrumental, egoísta. Si en eso se basa su conocimiento, ya no sería amuyaña, solo va a ser amuyaña el saber completo y anticipado, si es que su saber está conectado de manera ética con la vida buena, con la vida correcta, con el caminar, el saraña, el sarnacaña, en Aymara se dice, con la cultura, digamos, moralmente entendida, podríamos decir. Esas conexiones mucho más globales tiene la muyaña, también lo hemos visto un poco, y pudieran hacer también desde esa entrada, digamos, semántica o su concepto caracterizado, desde la muyaña pueden hacer también su ensayo. Bueno, digamos, para redondear cómo estas categorías, por ejemplo, se pueden aplicar en una investigación cualquiera, en ciencias sociales o en cualquier otra ciencia, diríamos, por ejemplo, no hemos tocado mucho las otras categorías que hay todavía, solo estos 4 estamos mencionando en Aymara, pero hay varias otras, ¿no? Como en la primera sesión habíamos tratado de mencionar en los ejemplos, en el ejemplo del carnaval que estábamos citando. Por ejemplo, antes de alguna investigación, primero va a estar la admiración, ¿no? El muspaña, que es otra categoría, es ponerse quieto o ponerse estupefacto. Es un estado de admiración que nos abre a una relación cognitiva con cualquier segmento de la realidad. Primero es eso, ¿no? No saber qué es, pero quedarse admirado. El muspaño, ¿no? Eso es como una primera apertura cognitiva frente a cualquier objeto o cualquier, mejor dicho, circunstancia, acontecimiento en el que siempre estamos envueltos como sujetos. Ya hemos hablado que la separación sujeto-objeto es muy antigua y tampoco en el Aymara se da eso, sino que estamos inmersos dentro de un acontecimiento. Entonces, en realidad, todas las relaciones de cognición no es un sujeto externo frente a un objeto separado, sino es un transcurrir. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del ver, del uñaña, hemos enfatizado eso, ¿no? Ese transcurrir, eso estar inmerso, y es la manera de ubicarse del sujeto dentro de cómo sucede el acontecimiento. Entonces, las múltiples maneras de vincularse, estar envuelto en ese acontecimiento, son precisamente las maneras de conocer o de adquirir sabiduría, aprender de la información que nos da la madre tierra, por decir, en cualquier situación en que nos encontremos. Bien, entonces después del muspaña podría venir, por ejemplo, el artaña, que también creo que lo hemos mencionado, que sería el momento del despertar, pero no del despertar del sueño, literalmente, que sería sartaña, sartapín, sino algo que está medio que olvidado, que nadie lo toma en cuenta, y de repente alguien dice, se le ocurre, plantea una nueva meta, una nueva idea, algún nuevo proyecto para la comunidad, etcétera. Artaña es pasar de lo convencionalmente olvidado a otra apertura de futuro que motiva, que anima a comprometerse a uno o a la comunidad. Después de eso vendrían estas otras categorías que ya hemos repasado, ¿no? La observación, el pensar lo que puede ser o no, el saber cómo producirlo tecnológicamente y de otras maneras, y finalmente integrarlo, más bien dicho, estar bajo digamos, esta guía, o mejor, un control metacognitivo desde la muyaña. Y esto todavía no termina ahí. Después de que podemos tener por separado o conjuntamente estas formas de cognición, se van a integrar luego con el chuima, ¿no? Que es el corazón o la conciencia, donde todas las maneras de conocer que estamos teniendo individualmente o colectivamente
se van a integrar a esta conciencia general del adulto, por ejemplo, del mayor, del abuelo, ¿no? De la abuela, que ese es el Chuimani, ¿no? Chuimani literalmente es el que tiene corazón, pero significa que ha podido integrar la emoción con la razón, el corazón con la cabeza, diríamos, ¿no? Entonces, y ni siquiera termina ahí, esto ya es una hipótesis que no se está trabajando mucho, pero esta integración en la conciencia colectiva incluso se puede a su vez integrar a la conciencia general como la mentalidad del cosmos. O para no hablar de la mente, podríamos hablar, sigue de la conciencia o de las energías que son al mismo tiempo la información que nos va a llegar a través de los sentidos al cerebro y nos vamos a conectar al final al ser total. Eso es un poco, digamos, la finalidad, la meta. Bueno, todo ese proceso puede ser otra manera de traducir, por lo menos, a los pasos convencionalmente establecidos de un proceso de investigación científica. Y desde la Aymara estaríamos hablando de esta manera. Bien, he querido un poquito resumir lo que hasta ahora hemos estado hablando. Ahora sí vamos a entrar esto es un tema mucho más difícil, pero a ver, vamos a tratar de conversarlo con ustedes también sobre la lógica. Entonces voy a compartir pantalla. Ya. ¿Se ve, cierto? Sí, La profe. lógica Aymara. Ya, está bien. Entonces, continuemos. Gracias, gracias. Otra vez, los que han entrado recién, bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. Asquiarum equipan, Ayinchisi. Vamos a empezar entonces a ver nuestro último tema, que es tratando de mostrar la otra lógica que estuviera operando en el razonamiento desde lo Aymara. En Quechua seguramente es muy similar. Bien, lo que está propuesto para ver, esperemos que nos alcance el tiempo, los objetivos de esta sesión sobre la lógica Aymara. Primero vamos a resumir las principales características de la lógica clásica, ¿no? Para diferenciarnos, porque puede ser que estemos pensando lo mismo que la lógica clásica convencional que aprendemos en el colegio, en la universidad, para distinguir, ¿no? ¿Qué ya está visto y qué falta ver? La lógica modal también, eso está muy trabajado también en Occidente, en cualquier curso de filosofía, aunque, aquí un paréntesis, hemos sabido que revisando los contenidos de la carrera de filosofía en nuestras unidades en Bolivia, por ejemplo, no hay un curso completo dedicado a la lógica, que sí lo hacen en otras universidades, ¿no? La lógica modal, entonces, la lógica multivalente, aquella que no se reduce a los dos valores de verdad, ¿no? Vamos a plantear también la posibilidad de la lógica Aymara. Entonces, sabiendo que es la lógica muy conocida, ¿de qué manera podemos capturar o dar cuenta de qué otras lógicas estuvieran presentes en el Aymara? Vamos a recordar brevemente la lógica trivalente, que es, en Bolivia conocemos el único estudio que se ha lanzado hace ya más de 20 años, que han dicho que un ingeniero, que lo vamos a pasar un poco hoy también, que la manera de razonar desde la Aymara sería trivalente, con 3 valores de verdad. Vamos a también reconocer las presuposiciones hipotéticas del sujeto. Aquí ya entrando propiamente a la lógica, tratando de mostrar la lógica desde lo Aymara, ¿no? Primero,
el sujeto cognoscente se vuelve hipotético, se vuelve virtual. Vamos a ver eso un poco. La fecha está lunes, 1 de noviembre. Estamos acá. Por mucha cuesta, guaguas. Guaquín, chacro, guaguas. Profe, apague el micrófono. Ya. Vamos a... Ahora está que aparezca. Bien, entonces seguimos. ¿Dónde estábamos? En la primera, ¿no? Ya. Entonces, se ve, ¿cierto? Sí. Ya. Decíamos que, bueno, otro de los pequeños objetivos de ahora es desglosar los grados o valores de verosimilitud o modalidades que se llama en lógica modal. Vamos a ver eso un poco y para describir después los tipos de negación. En lógica siempre se habla de lo que se afirman y luego lo que se niegan, son complementos, ¿no? También desde la Aymara vamos a tratar de ver eso. Bien. Entonces, primero trataremos de recordar cuáles son lo básico, ¿no?, de la lógica clásica que creo que todos hemos aprendido, ¿no? ¿Qué es la lógica? Simplemente la lógica expone las reglas de cómo se razona, la forma de razonamiento que tiene una persona, una cultura, etcétera, o una disciplina, en base a qué reglas se está razonando. Eso es simplemente la lógica, ¿no? Y se ha llamado la lógica clásica a aquella iniciada por Aristóteles en la Grecia antigua, en su famoso libro Organon, que está ahí, hasta este libro de Principia Matemática de Russell y Whitehead, ¿no? Que toda esta etapa, prácticamente 2500 años, que ha funcionado esta lógica clásica, que solamente en el último siglo, y eso menos, ¿no? Menos del último siglo, que se ha entrado a otro tipo de lógicas que ya no son la lógica clásica, ¿no? Bueno, la lógica clásica entonces es la ciencia de la validez formal de la deducción. Esta lógica clásica además es deductiva, ¿no? Partes de ciertas premisas para llegar a conclusiones, ¿ya? Bueno, no vamos a detallar mucho, solamente recordar las cosas para distinguir qué se estaría pensando desde la imagen. Como sabemos, la lógica clásica se asienta en tres principios: el principio de identidad, de no contradicción y el tercero excluido, ¿no? ¿Y qué son esos? El principio de identidad nos dice que toda entidad es idéntica a sí misma, ¿no? Y si lo aplicamos a lo que es verdad, a lo que es falso, estaríamos diciendo que, de acuerdo a este principio de identidad, es que si cualquier enunciado es verdadero, entonces ese enunciado es verdadero, no puede ser diferente a otro enunciado, ni nada, se mantiene idéntico a sí mismo. El principio de contradicción, o más bien, o de no contradicción, se dice de las dos maneras, que nos dice que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Precisamente este principio se ha puesto en cuestión desde muchas disciplinas y filosofía y en otras áreas como la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? El principio de no contradicción. Y si aplicamos a lo falso y lo verdadero, eso nos está diciendo que ningún enunciado puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Y el principio del tercero excluido, ¿no? ¿Es o no es? Uno tercero no se da. Afirmar que un enunciado es o bien verdadero o es falso. Es eso, ¿no? No puede ser otro tercero, no puede haber un tercer valor o alguna tercera otra cosa. Esto también se ha puesto en cuestión, como lo vamos a ver enseguida. Por si acaso, estos principios que funcionan según la lógica clásica también operan en el pensamiento práctico aymara. Esto es importante aclararlo porque en la forma de hacer, es decir, luraña, aymara, ¿no? Cualquier acción que por decisión, por voluntad o por
o por un acuerdo en la comunidad, por ejemplo, se acuerda precisamente hacerlo, se tiene que cumplir. Entonces hay dichos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien habla por hablar, entonces acta ti, se dice. O si no, dice, no, hay que ser tajante, dicen. Entonces, o si no, inamayo parta, dicen. O sea, hay como que un constreñimiento, una obligación a cumplir lo que se está diciendo. Entonces, ahí no hay espacio para divagar, para decir sí, puede ser o no, quién sabe. No hay espacio para eso en lo práctico, cuando se trata de hacer algo. Ahí funciona nomás la lógica clásica, es decir, sus reglas, diferencias, etc. ¿No? En cambio, en el pensar, en el lupiña, ahí sí puede haber muchísimas cosas porque no tiene la finalidad obligatoria de llegar a algo práctico. Como en el yatiña, por ejemplo, es práctico, incluye teoría y práctica, entonces ahí sí opera mucho más la lógica clásica, o en el mismo Luraña, en cualquier saber operativo, ¿no? En cambio, para el pensar, se abre muchas otras reglas. Entonces, ahí estamos ubicando la lógica en el pensar, en el looping. Entonces, seguimos con la lógica clásica. Es apofántica, es bivalente y asertórica con respecto a los enunciados, es decir, cuando se afirma que algo es así o asá, ¿no? Las proposiciones que decíamos cuando hablábamos de la definición tripartita del conocimiento, ¿no? El conocimiento como, digamos, una proposición, una creencia verdadera justificada, ¿no? Apofántica quiere decir que opera con proposiciones que tienen valor de verdad. Esto es, o sea, no son imperativos, ¿no? Haz esto o haz aquello, o hay que hacer esto, no son oraciones imperativas o expresivas, ¿no? Yo quisiera, yo esperaría, o frases poéticas, digamos, ¿no? Tampoco interrogativas, no se trata de preguntas. La lógica en este sentido es apofántica porque trabaja con proposiciones afirmativas o que tienen valor de verdad. Es bivalente porque al afirmar algo solo se trabaja con dos valores de verdad, es decir, o bien es verdadero o bien es falso. No hay otros valores que se puede decir que está en un enunciado. Es asertórica porque no admite grados o matices en la verdad o falsidad. O sea, no se dice, puede ser un poquito más verdadero que otro o un poco menos falso que otro. Simplemente es o no es, sin más, ¿no? Ni admite tampoco modalidades. Esto sí que está en la otra lógica modal, ¿no? Donde sí puedes hablar de necesidad o de posibilidad o de contingencia o de otras maneras, ¿no? Si otras formas de razonar se apartan de estos rasgos que estamos diciendo, o sea, si no es bivalente, etcétera, son lógicas alternativas o lógicas divergentes, lo que en una palabra se dice lógicas no clásicas. A eso es precisamente a donde nos vamos a abrir ahora. Solamente para poner un ejemplo, digamos un silogismo hipotético, es decir, esto es por ejemplo parte de la lógica clásica, ¿no? Si P, entonces Q. Si Q, entonces R. Por tanto, si P, entonces R. Ese es el silogismo hipotético. Ahí hay muchos silogismos, ¿no? Que no vamos a recordar ahora. Entonces, un ejemplo de este silogismo hipotético sería, ahora que estamos por hacer las siembras de la papa y otros, y después vamos a estar a la espera de que no caiga helada justo cuando va a florecer la papa, porque si las flores se pierden, no va a producir la papa en sus raíces, ¿no? Bueno, aplicando el silogismo sería, si la helada cae, entonces las hojas se dañan. Esa es la primera proposición, en el sentido. Dos proposiciones que están juntadas por la implicación, ¿no? Otra, si las hojas se dañan, entonces las papas no crecen. Por lo tanto, según este silogismo, puedes combinar el primer enunciado con el último, ¿no? Si la helada cae, entonces las papas no crecen. Y esto puede seguir, ¿no? El silogismo hipotético puede ser varias proposiciones en cadena. Es decir, si las papas no crecen, entonces no va a haber buena alimentación, etcétera. Y si no hay buena alimentación, etcétera, ¿no? Bien, eso es un ejemplo
Ahora aquí, para decir nomás sus tres principios, ¿no? Que hemos dicho que tiene la lógica clásica. Digamos, cuando estamos diciendo la proposición, la helada cae, o se puede traducir también, la helada cae, como que el aire congelado se deposita en el suelo. Esta proposición expresa que, según la lógica estándar clásica, es helada y no otra cosa, ¿no? Por el principio de identidad. Además cae y no es otro suceso, no es que se va al lado, lo que estamos diciendo, cae. Al mismo tiempo no pasa otro fenómeno, ¿no? Por el principio de una contradicción. O bien es helada lo que está cayendo al decir lo que estamos diciendo, ¿no? Y no otra cosa. Y si no hiela, entonces la primera afirmación es incorrecta, ¿no? Es que no puede haber una tercera opción, ¿no? Quizás si no hiela, entonces otra cosa está pasando y no puede haber eso. Y que solo puede ser verdadera o falsa y no hay un más o menos cierta o más o menos posible, nada. Obviamente estos mismos rasgos tienen las fórmulas cuando ya hacemos la lógica inferencial. Otra vez decimos en Aymara, con afirmaciones y negaciones también se aplica este cálculo proposicional, ¿no? Con cualquier regla de inferencia. Perdón por los dos. Sistemas lógicos. Bueno, aquí han trabajado, ¿no? En todo lo que es la lógica, todos los estudios desde los años 40, 60, desde los 50, 60, sobre todo en adelante. La lógica clásica simplemente es un sistema lógico más. Puede haber muchos sistemas lógicos. ¿Qué cosas tiene un sistema lógico, no? Uno tiene un lenguaje formal, L, se lo llama. ¿Qué tiene este lenguaje formal L? Tiene un vocabulario y una sintaxis. El vocabulario abarca los símbolos descriptivos, por ejemplo, en la lógica clásica serían las letras proposicionales, ¿no? Si P, Q, R, etc. Los símbolos lógicos, ¿no? Las constantes. En este caso, podría ser las conectivas, ¿no? El no, el y, o el o, el entonces, etc. Estas conectivas entre las proposiciones. Y los signos de puntuación, ¿no? Los paréntesis, etc. U otros. La sintaxis consta de reglas que especifican la combinación de los símbolos. Es decir, primero, cómo tienen que formarse correctamente las fórmulas, precisamente en L, en el lenguaje formal de ese sistema lógico. O sea, hay reglas de qué es una fórmula bien formada, ¿no? Después también tiene reglas de inferencia en la sintaxis. Es decir, la manera de razonar cómo se hacen las inferencias. Hay inferencias que no son válidas, ¿no? Por ejemplo, hay en la lógica clásica, digamos, básica, hay como unas 19, 20 fórmulas de inferencia. Dos de ellos que seguramente muchos de ustedes recuerdan también, por ejemplo, modus ponens, ¿no? Es decir, esto es la inferencia con la implicación, con si P, entonces Q. P, entonces, por lo tanto, Q. Para poner un ejemplo. Si llueve, P, ¿no? Entonces, si llueve, entonces la parcela queda mojada o queda, digamos, húmeda, mojada, digamos. Ahora sabemos que ha llovido. P, por lo tanto, la diferencia correcta, o sea, infalible, digamos. Si la parcela está mojada, si ha llovido, mejor dicho, si ha llovido, la parcela sí o sí va a estar mojada. O sea, es verdad esa inferencia, ¿no? Aquí hay digamos, un ejemplo incorrecto, lo que se dice la falacia, ¿no? Si decimos, si llueve, entonces la parcela queda mojada. Y en vez de decir, ha llovido, y por tanto la parcela está mojada, eso es correcto. Pero la falacia sería, si decimos, la parcela está mojada, y decimos, por tanto, ha debido llover. Por tanto,
ha llovido, por tanto llueve, eso sería una falacia, no se puede concluir, no se puede inferir de esa manera, porque puede haber otra manera, otra cosa, por otra razón, que esté mojada la parcela, alguien la ha regado, etcétera, ¿no? Y el modus tollens también es algo similar, si P, entonces Q, si niegas Q, entonces es correcto, es verdad, inferir el no P, es decir, con el mismo ejemplo. Si llueve, entonces la parcela es mojada. Y dices, la parcela no está mojada. Por tanto, la parcela no está, por tanto, no ha llovido, ¿no? Y así hay otras reglas de inferencia que no lo vamos a recordar ahora, solamente eran un par de ejemplos. Entre las lógicas no clásicas, la lógica modal, vamos a ver esto, hay muchas otras lógicas no clásicas. Entonces, la lógica modal estudia estas nociones. Cuando hay en el razonamiento se incorporan estas nociones, estos operadores, así se llama, ¿no? De necesidad, posibilidad, imposibilidad, contingencia, a eso se llaman modalidades, precisamente por eso es la lógica modal, ¿no? En este caso, estas categorías se aplican a las modalidades aléticas, es decir, que son relacionadas con la verdad. ¿Y por qué se dice modalidades? Porque son modos, maneras en que una proposición puede ser verdadera o no puede ser, el modo en que no puede ser verdadero. Pues puede ser necesariamente verdadero, posiblemente verdadero, imposible que sea verdadero o contingentemente. Para avanzar un poquito más en esto de la lógica modal. Vamos a decir que el símbolo, el cuadradito, significa es necesario que, y el rombo es posible que se anteponen a cualquier fórmula, ¿no? Las oraciones modales tienen entonces dos componentes. Por ejemplo, en esta fórmula, digamos, es posible que el agua esté congelado. Estos dos componentes de una oración modal es el modus, por una parte, es la parte que dice es posible que, ¿no? O puede decir también, ¿no? Es necesario que, o no necesariamente, o no es posible que a estos se llaman operadores modales. Y por otra parte tiene el dictum, ¿no? Que es esta otra parte que es el agua está congelada, o el agua está congelada, ¿no? Los otros operadores son el I de imposibilidad, ¿no? Que se puede interpretar como es imposible que, o el Q también, es contingente que. Ahora, ¿qué significan cada una de estas categorías? Lo posible es lo que podría ser, ¿no? Que no es imposible. Y sus símbolos que no vamos a entrar mucho en detalle, ¿no? Es posible que P, sí, solamente sí, no es imposible que P. Esa es la definición más formulada en símbolos, ¿no? O no es necesario que no. Y lo contingente es lo que podría ser o no podría ser. Eso es lo contingente. No es ni necesario ni imposible tampoco. Lo imposible es lo que no puede ser, lo no posible, ¿no? Y lo necesario, claro, es lo forzoso, lo que no es posible que no. Bien, la inferencia modal, esto también es interesante. Estamos hablando de la lógica modal porque precisamente es de esta manera que se comporta el razonamiento Neumann. Podríamos profundizar mucho más, ¿no? Hay matices, hay cosas que aplican de la lógica modal y hay cosas que ya no aplican también. En la inferencia modal hay como que estas situaciones, ¿no? Para resumir, podemos decir, lo necesario implica lo posible, es decir, si es necesario, entonces es posible. Si algo es necesario, es posible que ese algo sea, ¿no? O también, si es necesario, entonces existe. Este principio es bien interesante en lógica modal. La regla de la necesitación, ¿no?
si vamos a decir que algo es necesario, o sea, en su definición lógica, entonces eso necesariamente va a existir, ¿no? Entonces, otra diferencia también, si existe, es posible. Claro, si existe en la realidad algo, entonces era posible que eso sea. ¿Sí? Si existe, entonces es necesario. Esto se ha discutido, ¿no? Porque estamos diciendo, digamos, si algo existe, no sé, por decir, el ornitorrinco. Si un ser, que lo vamos a llamar ornitorrinco, existe, era necesariamente que exista algo así. En ese sentido se lo ha cuestionado, hay una lógica, no es trabajado, ¿no? Por ejemplo, el todo es mayor que la parte, estamos definiendo que el todo es eso, mayor que la parte. Luego, es necesario que el todo sea mayor que la parte. Es una oración analítica, ¿no? Depende de la definición y en la misma definición ya está su necesidad de ser de esa manera. Si algo no es posible, entonces no existe. Si es imposible que P, entonces no P, ¿no? Si se supone que no P, entonces sobre este supuesto no es posible que P. O mira, si ahora no llueve, si ahorita no está lloviendo, ¿no? Si ahora no llueve, no es posible que ahora llueva, en ese sentido, ¿no? Para algún P es posible que P y es posible que no P. Es posible que mañana haya helada y posible que no haya la contingencia, ¿no? Bien, ahora pasaremos al otro rasgo, la otra característica de la lógica aymara, la lógica multivalente. Ha sido Jan Lukasiewicz, que sería también hablar mucho de él, la escuela de, ahorita no me acuerdo, es en Europa del Este, de ahí viene él, junto con Tarski, por ejemplo, y otros lógicos que desde los años 30 han propuesto esta otra lógica. En este caso, él ha hablado de lógica trivalente, ¿no? Pero la lógica trivalente es un caso más de otras lógicas que trabajan con 4 valores, 5 valores, por eso multivalente. O también suelen decir, y cómo sabemos que va a ser solo 5, 10, 20, o sea, pueden ser infinitos valores. Hay una lógica infinivalente, etc. O lógica difusa, también suelen decir, porque ya no hay algo definido, ¿no? Verdad, falsedad, sino ya es como un grado, una gradación, una continuum sin cortes, ¿no? Entonces, pero Lukasiewicz ha hablado de un tercer valor como lo posible o lo indeterminado. O sea que ni es verdadero, tampoco es falso. Y lo ha ubicado de esta manera. Entre el absolutismo de la verdad, o sea, la verdad tiene que ser verdad en todo lugar, en todo momento y situación. No puede dejar de serlo. Eso es la verdad. Si deja de serlo un momento, va a ser una verdad relativa, ¿no? Ahorita será así, pero mañana ya no, o en otra situación ya no. Eso no es la idea de verdad. La verdad es algo que tiene que mantenerse, no dejar de serlo. Y por otro lado, el de la falsedad, cuando el objeto de un juicio afirmativo no existe. O por el contrario, sí existe ese objeto, pero de un juicio negativo. Bueno, hay valores diferentes. Entre esos valores y falsedad de esa manera, hay valores diferentes. Valores relativos, valores temporales. Por ejemplo, hay toda una lógica temporal que se ha trabajado en eso, ¿no? Que expresan cierta vaguedad entre verdad y falsedad. Pero en este caso, con Lukasiewicz y también en Bolivia se lo ha trabajado así, un tercer valor puede interpretarse de dos maneras, ¿no? Uno se puede decir, ese tercer valor, en vez de verdad y falsedad, es un valor intermedio entre esos dos absoluteces, digamos, ¿no? Es decir, como un caso
puede ser como un caso de la misma verdad que estamos diciendo en el sentido absoluto, pero en decreciente veracidad. O sea, menos verdad y al final ya no verdad. Así se puede entender ya juntando los tres valores. O también la otra interpretación es de este tercer valor como valor desconocido. O sea, no se sabe, será verdad, no será verdad, será algo probable. ¿Qué será? Un valor desconocido. Su símbolo puede ser el cero, puede ser el medio también. Pero si usamos el símbolo de medio, en un sistema tetravalente, por ejemplo, con 4 valores de unidad que vamos a decir que la Aymara tiene, eso como lo lanzamos como solamente como una hipótesis. En un sistema tetravalente, los dos valores intermedios serían 1/3 o 2/3, ¿no? O también los otros símbolos podemos usar como la interrogación o simplemente y. Entonces, estas opciones se han hecho para formalizar esta lógica trivalente. Puede denominarse también como neutro, o sea, ni verdad ni falsedad, a ningún lado, ¿no? Indeterminado o algo posible, o indecidible, ¿no? O sea, no se decide por ninguno, o algo intermedio finalmente. Bien, aunque en las cosas reales, cuando nos chocamos, observamos, entendemos, sabemos un acontecimiento, a eso vamos a llamar segmentos, fragmentos de ese acontecimiento como cosas reales, ¿no? Aunque en esas cosas reales y actuales rige el principio de no contradicción, si una casa no vamos a decir que es otra cosa, ¿no? Un puente no vamos a decir que es otra cosa, es decir, en las cosas vistas en el presente puede ser, o sea, está vigente este principio de no contradicción. Pero en los objetos construidos, objetos pensados, objetos puros, puede haber contradicción. Eso también ha sido discutido, estudiado mucho, ¿no? En matemática, en lógica pura, etc. O sea, es decir, la contradicción se puede concebir. Entonces, hay objetos contradictorios, incluso en teoría de conjuntos, me parece. Bueno, ahora, la otra cosa que toma en cuenta la lógica multivalente es esto. No hay determinismo. Y aquí hay mucha discusión, ¿no? ¿Por qué no hay determinismo? Porque del principio de causalidad, es decir, cualquier acontecimiento, cualquier evento, siempre va a tener otro evento que le causa, ¿no? Entonces, según del principio de causalidad, se deduce que no todos los hechos futuros, por ejemplo, los hechos futuros, es lo que vaya a pasar mañana, pasado, etc., no todos los hechos futuros tienen causas en el presente. Es decir, hay secuencias causales que no han empezado todavía. Que en vez de tener causa ahorita, puede estar empezando recién más después, para tener sus consecuencias mucho más después, ¿no? 8. Porque también el principio de tercer excluido plantea ciertas dificultades. Por ejemplo, y aquí justamente, ¿por qué no determinismo? Si aceptamos así a ciegas el principio de tercer excluido, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos preguntemos sobre un evento futuro que va a suceder mañana, por ejemplo? Un evento futuro contingente. En realidad no se puede determinar su verdad o falsedad. Si decimos que Aristóteles utilizaba este ejemplo, ¿no? Él ya se planteaba estas preguntas, pero nunca lo ha trabajado como después en el siglo XX lo harían. Mañana va a haber una batalla naval, eso era su ejemplo. Entonces, si vamos a decir que ese enunciado es verdad, entonces vamos a decir que el futuro es necesario, ¿no? Si mi enunciado de decir mañana va a haber una batalla naval, si eso fuera verdad ahora, quiere decir que el futuro ya está determinado, ¿no? O sea, no hay manera de que sea otra cosa sino verdad. Entonces, puede ser que no sea verdad o sea, por eso hay esa dificultad, ¿no? Pues, pero aunque sea verdad después de suceder en el presente, puede tener otro valor indeterminado, invalidándose así los principios de tercer excluido y de bivalencia. Entonces, con esa dificultad de los futuribles,
nos damos cuenta que es bien complicado decir solo hay verdad o falsedad en un enunciado. Los posibles de las proposiciones modales no son compatibles en un sistema bivalente. Esa es la consecuencia de esto, ¿no? La inclusión. Sí son compatibles, los posibles, ¿no? De los futuribles, por ejemplo. Sí lo son en otro sistema que no sea la bivalente. Ahora sí nos preguntamos, ¿y habrá una lógica aymara o quechua? Porque muchos lógicos van a decir, no, la lógica clásica ya lo dice todo. Hay incluso otros que dicen, aunque hablemos de lógica modal, multivalente, lógicas paraconsistentes, y otras lógicas no clásicas, las lógicas temporales, etc., en realidad solo son desarrollos divergentes, desarrollos con aplicaciones diferentes, pero sigue manteniéndose el único sistema lógico, que es la lógica clásica. Solo son como que desarrollos posteriores de esta única lógica, dicen eso. Pero hay otros que son más pluralistas y aceptan que puede haber otras lógicas muy fuera de la lógica clásica. Vamos a optar por esa otra visión más pluralista, ¿no? Como ya hemos dicho, es en el pensamiento, el loop iña de la Aymara, donde tiene lugar muchísimo más que en las otras formas de conocer lo posible, ¿no? Pero no lo necesario, como requiere la práctica, como hemos dicho hace rato. En el Uraña, toda acción designa, por ejemplo, hay que cumplir algo, hay que hacer casa, hay que hacer, no puede decir, haremos más, tal vez no haremos, se hará o no se hará. ¿Sí? O sea, si se decide hacer, se tiene que hacer, digamos, ¿no? Entonces, en la práctica, si se funciona la lógica clásica. Pero es en el pensar, y en menor medida en los otros modos de cognición, donde lo necesario se vuelve contingente. Esto es un poco lo discutible, digamos, lo que estamos problematizando, ¿no? Y en el hacer sigue predominando la lógica clásica. Como afirman las lógicas polivalentes, la verdad y la falsidad, bajo consideración virtual de la reflexión del pensar de Luquiña y la comunicación y el diálogo a partir de ese pensar, no son valores absolutos. La determinación de lo existente está entre esos dos valores, o más allá de ellos. O sea, por eso se abre algo contingente, ¿no? Puede ser más verdadero que falso, o más falso que verdadero, o ni siquiera ser verdadero ni falso. Hay grados de seguridad o niveles de incertidumbre, no solo en la exposición de lo que hay, del utjaña, de lo existente, ¿no? Sino en los mismos datos, la información que obtenemos de las señales que nos da un acontecimiento, ¿no? Son conjuntos difusos, se dice en la lógica difusa, con los que trabaja, ¿no? Lógica difusa. Bien, entonces, esta otra característica que ya tiene la Aymara es el carácter potencial del ser y del hacer. No, cuando decimos que algo es de esta manera o de otra manera, o se hace de esta manera o de otra manera, entonces ya tiene, verlo desde el pensamiento ya tiene propiedades que pueden realizarse, efectivizarse, de acuerdo a su interacción material en el acontecimiento o según la interpretación. Entonces, aquí estamos tratando de sugerir, estudiar la validez en esos mundos posibles. Esto también no vamos a entrarle mucho a esto, pero hay toda una semántica, la semántica de Kripke, que habla de los mundos posibles. El mundo actual, el presente que estamos viviendo en nuestra ciudad, en este momento, etcétera, solamente sería otro mundo posible más, entre otras situaciones epistémicas imaginables, de acuerdo al conocimiento o información que tenga el agente cognitivo en esos, digamos, que estamos queriendo evaluar sus enunciados. Entonces hay una serie de mundos posibles, ¿no? Que dependen de la información del agente cognitivo. Eso también es
son los últimos avances, digamos, siempre se cita a Kripke, Saúl Kripke, que también se podría trabajar en el Aymara. Entonces, hasta aquí podemos decir que el Aymara responde a una lógica modal, es decir, modos, maneras de presentarse la verdad o la falsedad en diferentes grados, porque muestra además los estados potenciales del cognoscente. Ahorita entramos a eso. O sea, el cognoscente no es alguien dado que tiene toda la información así o así. No está dado. También el cognoscente, el sujeto que está envuelto, inmerso en un acontecimiento, también está en estados potenciales, es decir, no efectivos, no actualizados, sino puede ser o no puede ser, en ese sentido, ¿no? Diferentes modos en que se presenta lo más o menos verdadero en la enunciación y con sus propias interrelaciones, ¿no? Entonces es lógica modal, pero también el Aymara opera con lógica multivalente. Ahora, ¿cuántos valores de verdad existen? Aquí ya viene el problema, ¿no? Esto lo podemos discutir, ¿no? ¿Por qué 3? ¿Por qué solo 2? Como la bivalente clásica. ¿Por qué 3? ¿Por qué 4? ¿Por qué 5? Hay gente que habla de que es pentavalente, el razonamiento aymara o el razonamiento indígena, etc. Pero solamente como otra hipótesis más, aparte de la trivalente, vamos a decir que tiene 4 valores veritativos en decreciente veracidad, que hace rato decíamos, ¿no? Es decir, algo es verdad, sí, puede ser un poquito menos verdad, menos verdad todavía, y al final, no verdad. Esto lo decimos de esta manera porque interesantemente en Aymara no hay una palabra que diga falsedad. Hay el concepto de mentira, ari, ¿no? Pero no falsedad. Por eso decimos que son grados decrecientes de veracidad. O sea, lo que aquí manda es la verdad, menos verdad, y menos verdad, y menos verdad, y al final no verdad, ¿no? Y sus negaciones. La negación sí hay también en Aymara, por tanto se puede decir que trabaja también con oraciones negativas. Entonces, vamos a decir que son 4 valores veritativos. Por ejemplo, el primero sería el que es totalmente verdadero, por decir. El chica wa, ese wa es entendido como evidencial, es el que afirma que soy testigo totalmente fehaciente de que algo es verdad, ¿no? Entonces, chicawa es verdad, evidentemente es verdad, etc. Puede ser también chica pachawa, quizás o muy probablemente, seguramente es verdad, en ese sentido. Ya tiene algo de duda, algo de inseguridad. Chicaspawa tiene mucho más inseguridad todavía. Puede ser que sea quizás verdad, ¿no? Bueno, está exagerando en las traducciones, pero tiene más o menos esa idea. Y finalmente, Cariwa, es mentira. Y por eso, ahora eso es como viendo cuando se niega o se afirma, hay esos valores. Ahora, el otro indicador de por qué será 2 o por qué será 4 en este caso, puede ser la dualidad, ¿no? El principio de dualidad. Siempre decimos que un principio general, tanto en la organización social, la organización política, y en la visión, la cosmovisión del espacio, del cosmos, etcétera, siempre es par, ¿no? Desde la paridad, digamos, del Chachahuarmi, hasta decir arriba, abajo, o Umasuyo, Orcasuyo, etcétera, esa dualidad, y cuando lo duplicas, esa dualidad, ya está la chacana, ¿no? Los 4 lados, o la figura escalonada, etcétera, se vuelve 4, ¿no? Por ese lado también es otro indicador para hacer Pusi o Tawa y Quechua, ¿no? Bien, entonces, repasemos ahora lo que se ha trabajado con el ingeniero Iván Guzmán de Rojas. Les he pasado también, está en la plataforma, su libro clásico sobre la lógica trivalente, que en los 80s y los 90s se ha trabajado mucho con el ingeniero Iván Guzmán de Rojas, ¿no? Él ha propuesto precisamente caracterizar a la lógica de la Aymara como trivalente. Es decir, primero lo que ha hecho es establecer 3 valores de verdad. El Kimsaku, él hablaba de Kimsaku.
o sea, el 3, ¿no? La tripartición de los valores de B. Con 1 simbolizaba la afirmación, con -1 afirmaba la negación, ¿no? Y entre esos dos ponían la duda simétrica que llamaban el 0. Entonces, sus tablas de verdad en lógica así, convencional lo armaba con estos signos, ¿no? Con estos números. O sea, lo verdadero, lo incierto, esa duda simétrica, y lo falso. Ese es el Kimsaku que hablaba Iván Guzmán de Hojas. Pero nosotros vamos a variar un poquito, ¿no? En lugar de lo que él ha definido como quizás cierto y quizás falso, ese valor intermedio, podemos postular que lo incierto, que él también decía, puede desglosarse, puede afinarse en varias categorías distintas. Ese valor intermedio creo que podemos verlo en varios subcategorías, por decirlo así, que son, digamos, degradaciones o gradaciones de la veracidad. No son precisamente los sufijos modales de Guzmán. Iván Guzmán de Hojas ha hecho como que ha usado, ¿no? Él justificaba su postura diciendo que yo no uso la Aymara actual, sino el de hace 4 siglos, con los itinerarios de Bertonia y otros registros de la colonia. Con ese corpus de ejemplos de oraciones en Aymara, él ha tratado de recuperar otros sufijos antiguos, etcétera, otras maneras de decir en el Aymara. En ese sentido no lo vamos a discutir, pero desde la Aymara actual se pueden captar más claramente otras cosas, ¿no? Guzmán ha descrito 3 casos como modalidades de contingencia. Hace rato ya hemos hablado que es la contingencia en lógica modal, ¿no? El sufijo chi, en primer lugar, como lo ha descrito como contingencia o duda simétrica. Por ejemplo, ukaki chía, ese sufijo chi, ¿no? Ukaki chía. Eso nomás será, pues, hay una duda, ¿no? Será o no será, pero tiene que ser, digamos, o también se puede decir. O los sufijos chipi como contingencia total, porque no se espera que sea cierto ni falso. Pero no ha puesto ejemplos ahí, por lo menos en ese estudio clásico que tiene. El sufijo cha como duda o interrogación que pide explicación en ese sentido. Y bueno, esto lo vamos a saltar porque Guzmán definía además 10 modalidades, ¿no? Además de la afirmativa, por ejemplo, el sarta, fuiste, o sea, tú has sido más sartawa, en el sentido no más sarta, tú fuiste, ¿no? Definía el sufijo wa, por ejemplo, como el que enfatiza la fehaciencia, el sufijo pi como la modalidad de necesidad lógica o certidumbre, etc. Hay 10 modalidades que él ha identificado, pero como les decía, utiliza ejemplos y sufijos como supuestamente habría sido usado hace 400 años, ¿no? En el Aymara antiguo, colonialmente registrado, algo así. No vamos a entrar mucho en eso, sino en ejemplos que en la actualidad, en el habla cotidiana, se puede encontrar fácilmente. Hace rato decíamos que una manera de virtualizar o ponerlo solamente en potencia es a la gente mismo, al que está conociendo, ¿no? Al que está teniendo la experiencia de la cognición, de la sabiduría. Entonces, del sujeto que sabe y actúa, ¿no? Los sufijos flexivos de modo potencial, así se llama, hay varios sufijos flexivos de modo potencial que nos hacen ver estos estados en los que se encuentra cualquier sujeto en conocimiento. Esto lo podemos armar con pronombres, ¿no? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, siempre está combinado lo condicional y lo potencial, que se presume al razonar lo que se puede saber, lo que se puede hacer, que no es tampoco el condicional subjuntivo, ¿no? Que en gramática sabemos. Por ejemplo, si digo yatirista,
Yati es la raíz, ¿no? Yatiri es el que sabe, el adjetivo, ¿no? Precisamente el está, eso es el que lo vuelve en modo potencial a la gente de conocimiento. Yo sabría. Entonces, al decir yatirista, yo sabría, estoy enunciando una condición virtual para una consecuencia hipotética. Todo es virtual, todo es potencial, ¿no? O podemos decir, amuyasma, tú entenderías, amuyasma, igualmente se emite a supuestos previos. Unijaspa, él vería, confía en que puede ver. O istna, nosotros escucháramos, espera que sucediera el oír, el obedecer, etc. Entonces, la gente ahorita con esos sufijos está en modo potencial. No es efectivo si no puede ser y no puede ser, ¿no? Eso. Ahora incluso estos modos potenciales pueden modificarse. Pueden modificarse con los sufijos periféricos. Sufijos periféricos a nivel de sintagma se llama, o a nivel de oración, como el ti, el cha, el ja, el wa, ti, ya, ti, etc. El chi, por ejemplo. Entonces, yachia, por ejemplo, yachi, por ejemplo, eso, ¿no? Unchi, por decir, etc. Con estos sufijos puede seguir variándose más todavía. Y otros, ¿no? Que otorgan diferentes énfasis en la certidumbre. Énfasis en la certidumbre. O sea, no es, la certeza no es un solo estado, hay diferentes énfasis o focos, digamos, ¿no? Sigamos con la presuposición de la gente. Hay también estos otros sufijos de subordinación enunciativa, a los que se añade el sufijo wa, por ejemplo, el sufijo sina, de subordinación enunciativa. Entonces, amuyasin wa, ¿no? Amuyasin wa, después de comprender, o puede decir el ña, el amuya ñap monta, el ña está ahí, amuya ñap monta, que comprenda, quiere, o el sa, amuya sa wa, comprendiendo, o digamos, kami, amuy kami, comprendiendo también se puede traducir, o amuyipana, o yatipana, o unjipana, con cualquier verbo se puede aplicar, ¿no? El ipana, como si comprende. Entonces, o el iri, el que va para comprender, ¿no? El adjetivo. Con estos sufijos de subordinación lo que se logra es desplazar la acción a un antecedente. Por eso es la subordinada, ¿no? Para enunciar otra acción, la acción principal. Por ejemplo, Wara, Sau, Sara. Guaraña es el ir desparramando el agua, por decir, o cualquier líquido. Guaraña. Entonces, con el sufijo de subordinación, el sa, estamos diciendo, desplazamos esa acción, ¿no? Vertiendo o echando, iré. Entonces, estamos desplazando la acción hacia un antecedente, ¿no? Para decir, enunciar la acción principal. Lo interesante de esto es que son dos acciones ya, es una acción simultánea. Incluso podemos decir, es una simultaneidad en múltiples tipos de acción. A eso nos lleva esto. Igualmente esto entra, ya no entra a la lógica, digamos, clásica, sino a una lógica difusa. Otro ejemplito, para distinguir quizás un poco. En lógica clásica se diría junto chiwa, entonces calienta. Junto es caliente, ¿no? El chi o chaña es el volverse caliente, algo que se está calentando, ¿no? El hacerlo caliente o volverlo caliente. Junto chiwa decimos caliente. O podemos decir como implicación también en la lógica clásica, ¿no? Si tapa las nubes, entonces dice junto chiwa, dicen que están viendo las nubes que está tapando al atardecer y al anochecer, cubre, encapota el cielo, pero no son nubes negras, no son nubes blancas, pero está tapando todo el cielo. Entonces, al ver eso, se dice junto chiwa. Entonces, tapa las nubes, traducido de otra manera, ¿no? Entonces, pero esto
tiene la implicación de que no va a helar. Si está calentando, no va a helar, ¿no? Ahora, esto mismo en lógica modal ya podemos decir junto chicha, utilizando el chi, ¿no? La lógica modal ya implica una contingencia, ¿no? Está hablando, o sea, su operador ya sería lo contingente. Es contingente que tapen las nubes. Junto chicha, al decir eso, entonces, o está calentando, pero no se sabe también si sí o no, ¿no? En el sentido contingente. En lógica multivalente, esto mismo se podría decir juntuch pachawa. Entonces, no estás afirmando, no se dice que es verdad, tampoco se dice que es falso. Si hay como valores intermedios ahí que no sabemos exactamente qué es, puede ser una probabilidad, etc. Entonces, juntuch pachawa seguramente caliente. Bien, podemos hablar de la posibilidad real, es decir, no solamente la gente que conoce se vuelve en esos modos potenciales, sino incluso lo que se está conociendo, digamos, los fragmentos del acontecimiento, esos mismos objetos son o claros o difusos, los famosos conjuntos borrosos, ¿no? Y puede pensarse con grados de confianza también variables, los estados seguros, dudosos o imprecisos del mundo. Por ejemplo, el sufijo óntico, el ña y ña, es decir, ser tal o cual, ¿no? Digamos, ser grande, hachaña, o ser casa, utaña, ser algún animal, una planta, digamos, oraña, humaña, ser agua, etc. Ese ña, el sufijo óntico de ser algo, puede derivar en varias modalidades o estados no seguros. Hablaríamos de una verosimilitud graduada o algo así. Es una evaluación calibrada de incertidumbres difusas. Entonces, lo incierto que hablaba Guzmán de Rojas, en primer lugar puede ser hipotético, es decir, que no es real, pero lo estamos pensando como posible, cuyas descripciones pueden poseer grados de expectativa, de esperanza, o pesimismo, o confianza, o desconfianza, diferentes, con diferentes grados de estas características de lo hipotético, ¿no? Por ejemplo, uno puede ser una suposición indiferente, o sea, no le ponemos ni esperanza ni nada, somos indiferentes, como una expectativa simétrica. Depende de si se espera o bien se desconfía también. Por ejemplo, usutaspa, este famoso, este sufijo del spa, usutaspa ukaya. Si estuviera enfermo, entonces, en este caso se espera, ¿no? Huikispawa, puede y no puede helar. Corispawa, si fuera oro. Pero, digo otra vez, este spa le da como una expectativa simétrica. Se espera bien una cosa o bien otra cosa, o como una indiferencia por igual, ¿no? Otro. Dos, puede ser también con una esperanza o un interés porque sea verdad o no sea verdad, ¿no? Como una confianza por lo inesperado en este caso. Se espera que no, pero se teme que sí. Más o menos esa traducción también. Por ejemplo, usuta kicha ampi. Ojalá no sea que esté enfermo. O sea, estamos diciendo que ojalá que no, pero como que sospechamos, tememos que sí está, pero decimos que como con cierta esperanza de que no sea, ¿no? Ojalá que no sea que esté enfermo. Entonces, huipint kanicha. Entonces, parece que ojalá que no caiga la helada, pero al mismo tiempo estamos como interesadamente decimos que no, ojalá que no llueva, pero tememos, sabemos, sospechamos que va a caer la helada, ¿no? En ese sentido, pero no se sabe al final, simplemente son... a esto también se llama las actitudes proposicionales. No vamos a entrar muy profundamente en esto, es decir, hay maneras del sentir, de la postura
subjetiva del sujeto enunciante respecto a la proposición que enuncia. Pues a veces espera, a veces no espera, a veces quiere, a veces no quiere. Esas actitudes proposicionales, ¿no? Puede estar mezclado también con esto que estamos poniendo ejemplos. 3, una desconfianza de la verdad, que no llega a la negación de una afirmación, pero lo duda, como un pesimismo de la certeza, digamos. Puede ser que sí, pero se rechaza su veracidad en ese sentido. Entonces, usutakan, ¿qué va a estar enfermo? Hachakan, ¿qué va a ser grave? Como que desconfiamos de su verdad, pero estamos diciendo que lo es, solo que con desconfianza, ¿no? Esto creo que me he saltado. La posibilidad real de lo incierto, en segundo lugar, puede ser lo probable inferencial. Esto es más claro, ¿no? Porque se ha trabajado mucho con las probabilidades o la lógica, digamos, que trabaja con lo probable, más o menos probable, entre 0 y 1, ¿no? Entonces, las proposiciones sobre estados de cosas pueden tener grados de certidumbre e incertidumbre con estimados diferentes. Entonces, en cuarto lugar, puede ser una presunción garantizada, seguro que sí, ¿no? Y aquí estamos con el sufijo pach, un diferencial. Usuta pachau hicha. Debe estar enfermo, es innegable. Entonces, hay mucha probabilidad, ¿no? Haya pachawa, seguramente es el viento, seguramente es frío, ¿no? Entonces, aquí hay, digamos, el grado más cercano al 1, digamos, en probabilidad. Otro, una estimación probable puede ser, o confirmada anteriormente, pero no ahora, digamos, ¿no? Por ahí es como es de esperar. Suta Ariwa suele estar enfermo. Entonces, ya sabías que antes suele estar enfermo en ese sentido, ¿no? Una confirmación anterior, pero actualmente no se sabe. Pero te hace pensar que es Huipintiriwa. Entonces, dado cierta memoria, cierta experiencia, sabe helar, ¿no? Por ejemplo, es interesante eso, ¿no? En Todos Santos, en tal fecha sabe helar, sabe caer nevada, en tal fecha sabe así. Por experiencias pasadas en ese sentido, ¿no? Jaya Ariwa sabe ser lejos. Otro, una inferencia no muy probable en ese sentido también. O una duda transitoria, ¿no? Pero colegido por información anterior. ¿Acaso es que sí? No se sabe, pero puede ser. Por ejemplo, usutacha o usutacha, depende del acento también, pero o está enfermo, ¿no? En esa duda transitoria. Kunaha pecha, se dice, ¿qué gente será? ¿Sí? Como que te preguntas, pero no estás afirmando cuál gente es ni qué tipo de gente, sino Kunaha pecha, quién es o quién sabe quién es, algo así. Un cálculo incierto también puede ser en ese sentido. ¿Cómo hacer como hacer una conjetura, ¿no? Por ahí sí, quién sabe, quién no. Usutachi Inasa, quizás esté enfermo. Upachi Inasa, o a lo mejor sea él. Inas Sarchi, tal vez, Inas Sarchi, no sé, tal vez iré yo, ¿no? Las cosas también pueden ser inciertas, no solamente el enunciado que alguien hace, sino las mismas cosas. O no, pueden ser aún no efectivas, aún no actualizadas. Aquí hay una discusión con el llamado presentismo, ¿no? Lo del presente. Hay gente que dice que lo real es lo que está presente y no digamos, lo que pasó ni lo que vaya a venir. Pero esa es otra discusión que tiene que ver con esto, pero no vamos a entrar. Entonces, en este sentido, pueden ser, por un lado, potencialmente operables, es decir, algo con los que puedes hacer algo por determinado tipo de acción, ¿no? O pueden ser comparables, haciendo una analogía, o pueden ser por semejanza,
Esto es en el sentido de un objeto de trabajo, por decir. ¿En qué sentido? ¿Es real, actual o presente, ¿no? Entonces, a ese respecto, los enunciados pueden ser, como un octavo tipo de ejemplo, lo operable o susceptible a tal o cual acción, apto para ser así o apto para trabajarse de una u otra manera, ¿no? Por ejemplo, usunt kaya, capaz de enfermarse, tiene la potencia o la capacidad de enfermarse. Unijkaya, que puede ser visto, es susceptible de ser visto, ¿no? Amtkaya, los recordar, sufijo kaya, en ese sentido de operable o susceptible de, digamos. Otro es lo comparativo, lo equiparable por función, ¿no? Ser como tal o cual porque hace lo mismo, digamos, ¿no? O hace la misma, cumple la misma función, parecida función. Por ejemplo, usut jama, como si estuviera enfermo. Al jama, como si fuera piedra o como piedra. Hachan jama, como para llorar, ¿no? Esos son los otros ejemplos y también la mera similaridad aparente. No hay certeza, pero parece que está lo cual. Usutas machiva, se piensa que está enfermo. Ujutas machiva, parece que viene, ¿no? Munas machawa, parece que voy a querer en el futuro, digamos, ¿no? Esos son algunos ejemplos que ahora, para ir terminando y darles la palabra para algunas dudas, la negación en el Aymara. Ya decíamos hace rato que interesantemente no hay la noción de falsedad, pero la negación sí. Pero hay primero, vamos a mencionar la negación en sentido figurativo, ¿no? En Aymara podemos escuchar la palabra waja, ¿no? Que se traduce es cuerno, ¿no? Esto no sé muy bien si es una traducción colonial muy posterior, digamos, o de dónde viene esto de Wajra como el cuerno, como lo negativo, ¿no? Pues es decir, significa algo para rechazar o es una negación de algo que se estaba queriendo hacer, ¿no? O digamos, generalmente el Wajra se aplica como rechazo. Alguien me ha pedido algo, pero como tengo alguna enemistad con ese alguien, entonces no le voy a decir a él, pero a otra persona voy a contar. Me ha pedido esto, pero para mí waja, digamos, ¿no? O sea, yo le he dicho waja, he pensado waja. Es decir, he rechazado su pedido, ¿no? A otras personas voy a contar. El collo también es interesante. El collo es simplemente un seso o un montón de algo, ¿no? O el tapiña, por ejemplo. Pues amontonas algo, eso es collo. Pero en los sueños, eso connota, decir algo que es collo, connota, es una indicación en el sueño de dificultad o de que no se va a realizar. Es la improbabilidad de eventos que se estaba esperando, se estaba planificando. Tenía que viajar mañana, entonces me voy a soñar con un buzo o con una vaca, depende de qué símbolos, de qué animales para uno signifique el collo. Entonces, mejor ya no voy a ir, digamos, ¿no? ¿Por qué? Seguramente con la persona que tenía que encontrarme no va a venir, entonces, collo. Pero, aunque no existe la noción de falsedad, como decíamos, sino solamente la mentira, el kari, o sea, la mentira está en el discurso, pero la verdad, digamos, está en los hechos, por decir, en el mundo real. Pero no hay en Aymara, digamos, lo falso o la falsedad como un concepto aparte. Eso indica otras cosas también para la lógica aymara, ¿no? Pero sí hay la negación general, el hani, es decir, no, que significa tanto la negación gramatical, o sea, algo no es algo, ¿no? P no es Q, etc. También significa la prohibición, ¿no? O la ausencia o la privación. Eso es las acepciones que tiene el hani en Aymara. Ahora, por otro lado, tampoco hay
la idea de contradicción en la Aymara. Aquí podemos entrar a otra discusión también, ¿no? Muchos han interpretado, quizás influido mucho por el marxismo, de que en Aymara habría esa contradicción o digamos ese enfrentamiento de contrarios en una sociedad, en las cosas, etcétera, a la manera de la dialéctica hegeliana, por ejemplo, ¿no? De que en toda cosa, en todo ser, hay el ser, por un lado, y la nada. Entonces, esa contradicción lo va a volver el devenir. Entonces, entre la tesis y la antítesis, la contradicción lo va a hacer elevar poco a poco a otros avances, a otros saltos dialécticos, ¿no? En ese sentido, en Aymara no hay, o los antagónicos, ¿no? Que se oponen. Pero en el sufijo congregativo, el tapi, sí, ahí podemos sí captar algo de la contraposición, o sea, el ponerse frente a frente, en ese sentido. Por ejemplo, uñtapiña, uña es ver, ¿no? Pero con el tapi, uñtapiña, entonces uno mira, el otro le mira también, entonces frente a frente. O sar tapiña, o muy tapiña, por eso es congregativo, ¿no? Muy tapiña, por ejemplo, es como juntar en círculo alrededor, ¿no? Entonces, significa que concentra, denota un encuentro, no solo de dos, sino de acuerdo a cómo se lo aplica, puede ser un conjunto, etc. O el otro sufijo, el pura, ¿no? Parece que era más bien una raíz, el pura. Por ejemplo, pura pata, ¿no? Desde ambos lados, eso también hay, ¿no? Sin entrañar contradicción, pero sí hay por un lado y por otro lado, digamos, la interacción. Quizás ahí podemos entender lo intercultural, la reciprocidad mismo, que significa lo interviniente o la complementariedad de coadyuvantes. Algo así podemos entender el tapi y el pura parte. Ahora, esta complementariedad puede ser en ayuda, pero también puede ser en pelea, ¿no? Simplemente es de ambos lados, quiere decir. ¿Por qué? Purapa es paridad o es simetría. Bueno, entonces el Haniwa, el Hani, en realidad, ¿qué sentidos tiene ahora en el Aymara? Las negaciones también son diferentes, tal como hemos visto con las afirmaciones, ¿no? Con diferentes ejemplos. No solamente es una negación rotunda, Haniwa, ¿no? O puede ser una negación evidente también, Hanisa. O sea, para mí constato que, o me cercioro de que de verdad no había sido, en ese sentido del Hanisa, o aquiciente, el Hanía. Este Hanía, ese sufijo ya le da una cosa bien interesante, el Hani, ¿no? Hanía, o sea, no pues, le está diciendo, no, pero ese ya como que le hace invitar que sí. Entonces es un no que quiere decir sí, algo así, el Hanía. Bueno, aparte de estas acepciones interesantes, aplicando los mismos, digamos, aspectos que hemos subrayado en los 10 tipos de incertidumbre o 10 tipos de estados difusos o potenciales, aquí para el Haniwa también podemos ver grados desiguales de negación de una afirmación. Puede ser, por ejemplo, Hanispa, si fuera no. Hanikicha, por ahí va a ser no. Hanikan, no vaya a ser no. ¿Qué va a ser no? Hanipachao, seguramente es no, debe ser no. Haniriwa, sabe ser que no, o no sabe ser. Hanicha, o es que no, y ya se pone en esa duda. Hanikich, seguramente es no, o tal vez no es no. Hanichi, Hanichi Hutki, Hanichi Akaki, digamos, lo que sea. Hanichi, cuidado que no. O sea, seguramente va a ser que no, ¿verdad? Pero cuidado, porque todos esperamos que sí, digamos, en ese sentido. Después, Hanichkaya, bueno, eso es un poco, gramaticalmente se puede decir, pero en habla cotidiana
casi no se escucha, ¿no? Hanichkai puede ser como lo negable, en castellano es muy fácil de entender lo negable, es algo que se puede negar, pero en Aymara es un medio que no sale. Hamakiwa es como si no. Similarmente creo que no, si bien, ¿no? Janis Machakiwa parece que no es. Y quizás podemos darle otros matices más a estas negaciones, porque entre estos sufijos también pueden combinarse, que en el caso del ver, hemos visto, ¿no? Un cuadrito que puede uno armarse diferentes modalidades, en este caso diferentes modalidades del Haniwa. Bueno, hasta ahí llegó. Si tuvieran alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy día, quisiera darles la palabra y luego complementamos con algún otro ejemplo más y bueno, los escucho entonces, hermanas y hermanos. Hola, hola. ¿Alguien se anima a complementar con algún ejemplo, algún comentario, alguna pregunta, también crítica, también complemento, lo que fuera? Sí, buenas noches. Realmente complementar nada y muchas preguntas porque claro, es mucha teoría, ¿no? Y yo creo que hay que leer un poco más los libros que nos ha pasado para poder asentar un poco más todo lo que nos ha explicado esta noche. Bien, muchas gracias. Quizás alguna pregunta para ir conversando también, pueden hacerlo. Y en la medida de mis posibilidades, porque, bueno, yo no soy un especialista en lógica, pero por todo lo que uno lee desde Iván Guzmán de Rojas y algunos, bueno, lamentablemente no se ha trabajado, yo no he visto trabajos así tan serios, digamos, como de Iván Guzmán de Rojas, por eso sus estudios siguen siendo muy vigentes, pero después de él no se ha trabajado así con sistemas lógicos, con operadores, con tablas de verdad, etc. Pero por lo que se puede escuchar a muchos intelectuales aymaras, quechuas, etcétera, hablan pues de tetraléctica, pentaléctica, eso, ¿no? Hay un hermano, por ejemplo, en Cochabamba, que habla de tetraléctica, pero él lo hace desde la organización política, ¿no? Desde el Tahuantinsuyo, por ejemplo, o de otros. Pero esto es un trabajo pendiente, yo solo quería traerles a colación este trabajo de la lógica trivalente y las otras lógicas que ya existen en la lógica, en los estudios de la lógica contemporánea, digamos, ¿no? Como eso de los mundos posibles, por ejemplo, es mucho tecnicismo, es mucha sofisticación que no estamos trabajando todavía, digamos, desde la Aymara. Bueno, pero quería traerles esto, ¿no? Hay todo otro problema también, el problema del tiempo. Hay una lógica temporal que no hemos entrado, pero podría compartirles un pequeño artículo sobre el Pacha, ¿no? Creo que ya seguramente lo han discutido mucho quizás en otros módulos. Pero yo lo traía desde la lógica temporal, pero partiendo también de la lingüística aymara. Por ejemplo, los evidenciales, por ejemplo, las marcas temporales que hay en los sufijos para tiempo presente, pasado experimentado, pasado no experimentado, futuro no experimentado también, o, ¿cómo se llaman los sufijos que marcan la aspectualidad de cualquier acción? Entonces, cada acción tiene internamente su temporalidad. Hay acciones que están empezando, que están terminando, que están en pleno desarrollo, que ya se ha empezado o ya están por terminar, etc. Hay temporalidades en la misma acción.
etcétera. Entonces, desde ese lado se podría entrar también desde la lógica temporal, digamos, ¿no? Eso, quizás eso les voy a pasar, no ha habido tiempo para desarrollarlo ahora, pero quizás era una sesión más. Bueno, si tienen alguna pregunta en ese sentido, lo podemos hacer, lo podemos conversar, tenemos un poco más de tiempo. Profe, tengo una consulta. Sí, ¿Cómo se puede trabajar la lógica trivalente en el ámbito educativo? Por ejemplo, yo soy profesora, entonces trabajo con jóvenes. Entonces, o sea, ¿cuál es la importancia, o sea, el objetivo, digamos? O sea, ¿cómo se podría trabajar esto? O sea, para que sea eficaz para ellos, para que lo puedan aplicar a su vida y en tiempo real. ya. Primero, como decíamos, eh, hay toda una teoría que no, mira, no hemos citado, que se llama el pensamiento periférico, por ejemplo, que se llama el pensamiento flexible. O sea, hay todos los, gracias al desarrollo de la lógica difusa, esto, la lógica multivalente, y dentro de la lógica multivalente está esto de la trivalente que hemos dicho, o la tetravalente que les he mencionado yo. Es decir, eso de abrirse más allá de la verdad y la falsedad nos da una flexibilidad al razonamiento que sirve mucho, ¿no? A ver si se los sugiero. Hay en psicología educativa aplicaciones de esto, ¿no? De ese pensamiento flexible. Porque a lo que nos ha llevado la lógica clásica, es decir, cesarnos a algo, tiene que ser sí o sí solamente verdadero o sí solamente falso. Entonces, eso como que nos ha encuadrado a pensar de esa manera. Esto es A o esto es B, no hay otra opción. En cambio, esto de abrirnos a otro, trabajar con otros valores de verdad, como este valor intermedio en trivalente, de decir, es incierto, puede ser a mitad verdad, a mitad falso, por ejemplo, esa interpretación la podemos dar. O podemos darle la interpretación que decíamos precisamente del incierto, o puede ser, digamos, un valor desconocido, etc. Entonces, y en tablas de verdad eso se complejiza mucho, ¿no? Yo no he visto que en colegio nos hayan hablado de eso, por ejemplo. Siempre cuando se habla en secundaria se pasa, ¿no? Y cuando se habla la lógica formal simbólica, siempre es las conjunciones, por ejemplo, o es verdad y falsedad, y está ahí, sí es cierto. Pero ponerlo, esta flexibilidad, por una parte, abre a estas formas de razonamiento mucho más amplios que no sé si es, por una parte. Por otra parte, yo les recomiendo revisar este trabajo clásico de Iván Guzmán de Rojas, y en internet se puede encontrar también. Gracias a esa lógica trivalente se ha trabajado, se ha diseñado, y eso es el otro campo de aplicación de las lógicas multivalentes y difusas. Toda la inteligencia artificial, incluso desde los programadores, ¿no? En informática utilizan estas lógicas no clásicas. Y eso ha permitido el famoso Kimsaku, me parece que siempre se llama. Si me ayudan a recordar el nombre, hay un programa de traducción, hay un traductor, o sea, es un programa informático que ayuda a traducir del aymara a cualquier otra lengua. Esa aplicación, conocemos que eso sale de la lógica trivalente trabajado por Guzmán. ¿Cómo se llama? Pues esto, Atamiri, creo que sí, el traductor, que es una de las aplicaciones en informática. Ahora, la otra aplicación, como les decía, les voy a pasar al WhatsApp, o si no, las aplicaciones de la lógica difusa al pensamiento flexible, es decir, a la psicología educativa, mejor dicho. Eso es. Ahora, el otro campo que lamentablemente no se está trabajando es en la ciencia de la lógica pura, ¿no? No se está trabajando eso. Y uno se da cuenta que cuando revisa los sufijos, toda esta maravilla y complejidad también, es muy difícil
volverlo así sencillo y operable, para decir nomás, así, a veces se nos hace muy difícil, pero teniendo las reglas de combinación de los sufijos nos damos cuenta que esa complejidad también nos puede ayudar a ver las cosas mucho más, precisamente la complejidad de un acontecimiento y no cesarse a, digamos, a la verdad y a la falsedad, ¿no? No tengo mayores elementos para decir, mira, hay una metodología ABC, solo esas referencias generales que puedo indicarle, hermano. Gracias, profe. Otros, por si acaso, cuando uno lee estas maravillas de la Aymara, uno piensa que tal vez solamente en Bolivia, en Perú, están trabajando como que, porque hay críticas también, ¿no? De lógicos, etcétera, que no habría esas lógicas trivalentes ni difusas, nada, la lógica aristotélica es la única y listo. Pero una referencia nada más así, una anécdota muy, no es una anécdota, no es una referencia de autoridad, digamos. Ustedes conocen seguramente a el que ya ha fallecido, a Umberto Eco, ah, que era escritor de novelas como El nombre de la rosa, pero sobre todo Umberto Eco es conocido por su gran obra en semiótica, ¿no? La estructura ausente, la teoría de la semiótica, etcétera, en literatura. Es una autoridad, ¿no? Es una eminencia, digamos, este italiano, este profesor italiano, cómo se hace una tesis, y circula en los Libriz de copia. Él tiene un libro En busca de la lengua perfecta. Pueden buscar en internet. O sea, este Umberto Eco, ¿no? El famoso Umberto Eco, que en ese libro, En busca de la lengua perfecta, cita a que uno de los idiomas del mundo entero, que tiene esta característica maravillosa de poder traducirse a cualquier otro idioma y además traduce según su propia lógica los otros idiomas. Y ese es el Aymara. Ahí se puede buscar para consultar Humberto Eco, como precisamente se recupera estos estudios de Iván Guzmán de Rojas, ¿no? Que les decía hace rato. Y eso es, por ejemplo, un reconocimiento, no sé, muy importante que se ha hecho desde la filosofía, la semiótica y en la lógica siempre se ha tratado de buscar un único idioma que esté limpio de cualquier connotación emocional, subjetiva de los seres humanos, y ni siquiera culturales, sino un lenguaje, digamos, puro, donde todos los idiomas se pueden traducir, pero desde un idioma puro, universal, lógico, y en busca de ese tipo de idiomas han citado, ¿no? A la imagen. A ver, tal vez algún otro comentario, alguna otra. Sí, profe. A Aló, ver, buenas noches. buenas noches, ¿no? Buenas noches, profe. Vamos de comentario y de pregunta. Usted hacía referencia a las instituciones, ¿verdad? Yo trabajo con jóvenes bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente, Tierra y Agua de la, ¿cómo es? Autoridad de la Madre Tierra por esto del Ajá. cambio climático. Qué bueno, qué bueno. Tenemos una plataforma juvenil y justamente, ¿no? Una de las premisas es esta filosofía, la filosofía del vivir bien. Ujú. Entonces, como que nos han instruido en unos principios, creo que son tres, entonces, como el summa camaña, summa humaña, ahí también entra el summa amuyaña, summa lupiña, y precisamente a nosotros los miembros de esta plataforma nos han pedido hacer como un proyecto de conciliación con la madre tierra. Entonces voy a aprovechar también este diplomado y todo lo que se ha ido aprendiendo hasta ahora para presentar esto, ¿no? Al ministerio y no sé si profe, eso podría valer también como el trabajo, tal vez podría adecuarlo a una de sus tres características que puso. Así puedo presentarlo también, ¿no, profe?
De acuerdo, sí, sí. Para recordar lo que decíamos al principio, quizás algunos no estaban. Vamos a poner vamos a abrir una tarea en la plataforma, entonces bueno, estos días lo pueden presentar, pero hasta el martes, por favor, lo cuelgan y un pequeño ensayo de 4 o 5 páginas, nada más. Bueno, siempre se puede hacer más, así que bienvenido, ¿no? Pero unas 4 o 5 páginas sobre cualquiera de estas temáticas que estamos abordando. Por ejemplo, esta última temática es la lógica y la lógica trivalente o tetravalente y modal, ¿no? Que estamos diciendo que tiene la imagen. Sí, va a ser bienvenido conectarlo con, es todo otro sistema de categorías, lo de la madre tierra, ¿no? O el suma tamaña, por ejemplo. Para comentarles nomás un poquito. Claro, estamos habituados ya al concepto estos de la conjunción de dos conceptos del suma tamaño. Pero ahí hay mucho más complejidad todavía. El tamaño, y desde ahí podemos partir, ¿no? El kama es un lugar, es un espacio, es un sitio. Por ejemplo, el kamaña es un lugar hecho de piedras a media luna, por ejemplo, una pared, digamos, hecho de piedras, que te protege del frío, del viento, y puedes descansar para merendar al estar cuidando un rebaño, encima de un cerro, etc. Eso es tamaño del sitio. Pero también implica la comodidad y armonía de pasar con alguien, como visitar en familia o estar con alguien. Siempre es estar con alguien, por ejemplo. Entonces, pero puedes complejizarlo con esos sufijos que decíamos para el caso del uñaña. Puedes decir camascaña, amcaña, etc. Se multiplican muchas maneras de tamaño, ¿no? Muchas maneras de estar bien con alguien, disfrutando por un tiempo. Eso sería las 6, el significado de las 6, ¿no? Pero hay muchas maneras de hacer eso. Primero. Otro, no solamente hay el tamaño, que es como disfrutar el pasar un rato en un lugar con armonía, etc. Sino hay otros conceptos, el utjaña, por ejemplo, el haber, el existir, el jacaña, el estar vivo, no estar muerto, digamos, el jacaña. Utjaña, jacaña, amaña, y hay uno más que no me estoy acordando ahorita. O sea, no solo es el tamaño. Por otro lado, el suma, que decimos, no solo es el suma, sino puede ser el ASCII, que es como lo corregido, lo correcto, asquichaña, por ejemplo, es algo que sea un bulto que se ha desacomodado, entonces lo pones en su lugar, asquichaña. Puede ser, aparte del suma, puede ser el wali, que es el bien, lo bueno, ¿no? El ASCII, el wali, el kusa, por ejemplo. Wali kusa, dicen, es muy bueno, es perfecto, es algo excelso, por ejemplo, el suma o el ASCII, y hay otro más, el yapa, por ejemplo. Yapa, algo es yapa, quiere decir que está en donde tiene que estar, hay una correspondencia en su modo natural, un lugar que le corresponde, digamos, yapa, ¿no? Entonces, hay esos otros categorías aparte del suma tamaño. Entonces, y combinando ambos diferencias, podemos seguir armando otros, ¿no? Entonces, quizás, como una sugerencia, si estás trabajando en esas ideas, en esos otros principios, quizás lo puedes combinar también con esto de ver, las maneras de ver, de pensar, de saber hacer y de la muyaña, por ejemplo, que hemos visto la anterior. Bien, ¿alguna duda más sobre el trabajo y, o sea, sobre el ensayo o si no, comentarios de ahora? No hay ninguna más. Bien, entonces. Profesor, Sí, profesor, primero quería agradecer todos los cursos, está muy interesante, pero todo lo que yo aprendí
¿cómo lo puedo abordar para trabajar con niños más pequeños? Porque esto sí, todo lo que es para ya a partir de sexto, supongamos, pero de niños de primero básico a sexto básico, ¿cómo se abordaría esta lógica que usted está explicando, profesor? Ya. ¿Cómo yo lo abordaría? Así es. Yo creo que lo más recomendable es empezar por las maneras de ver, ¿no? Yo creo que antes de llegar a la lógica, como hoy día lo hemos tratado, quizás lo he presentado de manera medio enredada, medio complicada, pero eso tendría que poderse hacer de manera un poco más fácil y más práctico quizás, ¿no? Quizás hay esa dificultad, pero lo que hablábamos en la primera y la segunda sesión, quizás lo más recomendable es eso, ver de muchas maneras. Yo creo que siempre se tiene que partir de eso. Hoy día recordábamos, antes de ver algo, por ejemplo, uno tiene que estar admirado. Quizás eso hay que despertar en los niños, ¿no? El primero, el estar admirado, es decir, el muspaña, el pararse sobre algo y admirarse de lo que es, preguntarse de lo que será sin saberlo todavía. Por ejemplo, eso estaría muy bien. Seguramente aquí en Bolivia, en la aplicación del nuevo currículum regionalizado que la ley educativa tenemos, recomienda a los profesores que con los niños se pueda empezar a investigar. Claro, no serán investigaciones sofisticadas ni nada, pero al salir fuera de la escuela, al ir a una feria, visitar una feria o recibir la visita de un padre de familia o un yatiri, un sabio, etcétera, entonces se recomienda hacer esa interacción de los primeros pasos de investigación que el niño ya puede tener, ¿no? Entonces yo recomendaría ahí, aparte digamos, practicar este estado de admiración y después del despertar, sobre todo estas maneras de ver, como decíamos, ¿no? Puedes ver algo directamente apuntando con la mirada a un punto, pero puedes mirar también alrededor, pero también puedes mirar de frente, puedes mirar hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera, puedes mirar algo con aprecio, ¿no? Algo con emoción, o puedes, sin ver algo concreto, al decir lo que estarías viendo, ya lo constituyes lo que estás viendo, etcétera. Hemos visto 30 maneras de ver, entonces una humilde y pequeña recomendación podría ser practicar estas múltiples maneras de ver. Y lo mismo, no hemos insistido en estas sesiones, pero lo mismo que para el ver, hay múltiples maneras de hacer, o sea, saber hacer, múltiples maneras de pensar. Hoy día lo hemos complejizado desde la lógica, ¿no? Pero también múltiples maneras de entender, de comprender un fenómeno anticipándolo, lo que es el amuyaña, ¿no? Entonces, simplemente mi pequeño consejo sería practicar esas maneras diferentes de hacer un acto cognitivo, desde el ver, desde el escuchar, etcétera, ¿no? Solamente eso. De todas maneras, voy a tratar de buscar este fin de semana algunas aplicaciones, digamos, más pedagógicas digamos, de la lógica aymara y también de estas categorías epistémicas que tenemos en el Aymara y seguramente lo mismo en quechua y otros idiomas andinos, ¿no? Bien, si no tenemos alguno más. Muchas gracias, profesor. No, más bien a usted, hermana, por la participación. Bueno, solamente me despido recordándoles que hasta el martes, por favor, ese pequeño ensayo lo voy a poner por escrito, 3 indicaciones para ello. Y con esa presentación en la plataforma ya estaríamos concluyendo. Y yo voy a pasar mi lista, mi informe al coordinador del curso, del diplomado, y con eso estaríamos terminando. Yo Bueno, quiero agradecerles muchísimo. Sí. Por favor, antes habla Rolly Condori. Yo le quisiera pedir un poquito más de plazo. No sé si fuera posible. De hecho, al inicio yo le decía que para mí realmente ha sido complicado. Bueno, sigue siendo complicado. Y creo que la mayoría vamos a volver a ver los videos y escucharlos con más detenimiento y de repente consultar con los documentos que los ha colgado y que los que nos puede facilitar. Entonces, no sé si es posible ampliar un poco el plazo para que nos permita hacer un trabajo con mayor tiempo, ¿no?
De acuerdo, hermano. No hay problema, solamente que cuando nos exigen el coordinador, entonces vamos a tener que pedir también a él el pequeño plazo. Ah, ya. Seguramente toda la semana podría ser, ¿no? Hasta el jueves o el viernes pudiera ser, ¿no? Por favor, Entonces, gracias. Muchas sí, gracias. no hay problema. Y cualquier otra consulta me escriben nomás al WhatsApp y para tal vez intercambiar alguna cosa o algún documento específico quizás. Bien, entonces yo con eso me despido agradeciéndoles mucho, hermanas, hermanos, que sea un jayaya para todos, que lo pasen bien, que la Pacha los cuide siempre y los caminos de esta recuperación de nuestras cosmovisiones y en este caso, en el caso del módulo, tratando de recuperar nuestras formas propias de sapiencia, eso era el objetivo, y podamos seguir avanzando, aportando. Mira, me alegra mucho que varios de ustedes estén en el campo educativo y necesitamos trabajar eso. Siempre ha sido mi reclamo de por qué nuestro sistema educativo, y mucho más todavía la educación superior en Bolivia, por ejemplo, no hacen los esfuerzos para recuperar y trabajar la ciencia desde estas propias maneras de entender el conocimiento y la sabiduría de nuestros pueblos, sino que siguen copiando y muy fácilmente entrenándonos simplemente con recetas, digamos, de investigación o de bases epistemológicas que ya tiene el occidente, que tiene el norte. Entonces, contestando esos reclamos, hemos querido un poco aportar en este sentido y deseándoles todo el buen vivir, que el buen camino, el buen corazón nos acompañe siempre. Yo me despido de todos ustedes. Que sea un jayal, hermanos, hermanas, aquí arumaquipan, arumantis, aquí uruquipan, tapenitaki, ¿no? Entonces, de todo corazón, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y nos vemos pues en otra oportunidad para intercambiar alguna otra cosa. Hermanos. Muchas gracias. Paisuma yatisiri, hayay tansmao. Waliki, jayaya, jayaya. Jayaya, maestro. Gracias, profesor, gracias. Jayaya, Jayaya. jayaya. Estamos en contacto y para cualquier duda me escriben nomás y bueno, a ver si algún momento podemos coincidir, alguna actividad presencial también sería lindo y maravilloso. Bueno, hasta otra oportunidad. Nos vemos con los trabajos y bueno, saludos. Gracias, profe. Gracias. Saludos desde Arica, profesor. Oh, gracias, muchas gracias, Miren Arica, qué bueno, qué bueno. Voy a comprar pollo. Buenas noches, maestro. Buenas noches, que sea buena noche y un buen camino para todos. Hasta pronto. Buenas noches. Allá, 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 allá.